Hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio con nuestra sesión. Por ahí les comento que hice algunas modificaciones en el programa que les había enviado. Voy a encimar algunos temas, además de los que ya están ahí. Hice algunas modificaciones. Entonces les pido que vayan siguiendo las fechas, ¿sí? En función de cómo hemos ido presentando los temas. Y hoy nos toca hablar del diseño de la comunicación organizacional. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que vamos a qué nos vamos a aproximar? Bueno, dentro de las empresas, sobre todo las llamadas, las grandes empresas, bueno, en el caso de las pymes, las medianas en específico, llegan a tener un departamento de comunicación o alguien responsable para la elaboración de proyectos de comunicación y o de materiales a través de este tipo de profesionales, es decir, ustedes. Lo que se busca es generar una vinculación comunicativa dentro de, en el caso de los niveles de comunicación, desde el enfoque de la ciencia de la comunicación, estamos hablando de la comunicación de grupos, ¿no? Pues la ciencia de la comunicación la divide en intrapersonal, personal, grupal, ¿sí? Y social. En este caso, pues, estamos específicamente ubicados en la comunicación de grupos. Entonces, imagínense que hay empresas que pueden tener 1,000 empleados, pueden tener 2,000, ¿sí? Así hasta llegar a cantidades pues sumamente grandes, porque hay organizaciones que pues, tienen presencia en diferentes países y dentro de las diferentes naciones pueden tener plantas productivas y obviamente pues todo lo que es la estructura de la organización, que son pues las diferentes funciones, tanto administrativas como operativas. Entonces, de todas maneras, cada uno de los conceptos, por si no los conocen, se los voy a ir explicando para que puedan tener una idea de lo que sucede en este ámbito. Cuando hablamos de la comunicación organizacional, casi siempre vamos a hablar de las empresas, es decir, aquellas que están buscando encontrar una ganancia a través de su actividad productiva, mercantil, pero también vamos a encontrar a otro tipo de organizaciones. En ese sentido, pues la palabra correcta para englobar a todo tipo de agrupaciones, pues sería el de la organización, ¿no? El concepto de organización, la palabra organización. Entonces, hablaríamos de la organización en función de lo que es o de lo que significa una empresa que está en búsqueda de la obtención de ganancias a través de sus actividades, pero también tenemos otro tipo de organizaciones que las vamos a encontrar dentro de los gobiernos y dentro de las llamadas ONGs, ¿no? Organizaciones no gubernamentales. ¿Sí? Y dentro del Estado, pues bueno, están las dependencias del Estado y aquellas dependencias que están descentralizadas del Estado. Es decir, que llegan a tener por sí mismas ciertas normatividades. Que hay un presupuesto y entonces el presupuesto se va a ejercer dentro de. La UNAM, por ejemplo, tiene departamento de comunicación social, que este sería el equivalente a lo que nosotros vamos a encontrar dentro de las empresas que buscan lucrar, que es la comunicación interna y la comunicación externa. Ujú. Entonces, este tema yo creo que es importante para su vida profesional porque en algún momento alguien de ustedes podría ir a trabajar a alguna de estas empresas. Obviamente, además de todo, de que puedan conocer cómo es que se trabaja con el diseño contemporáneo, qué es la finalidad del curso, el hecho es que sepan qué es lo que se produce, cuáles son las actividades que ustedes van a desarrollar, pero también, además, cuáles son las oportunidades y o alternativas que se pueden presentar. Si ustedes, por ejemplo, durante la sesión o después de la sesión o en cualquier otro momento, se meten a la página de la empresa que tal vez bueno, posiblemente a alguien de ustedes les pueda gustar, alguna empresa, pues ahí van a encontrar un apartado que es mm, de contacto y también van a encontrar otro apartado
que tiene que ver con la proposición o el tipo de propuesta para que ustedes suban su currículum directamente ahí, o también lo pueden hacer a través de las diferentes plataformas que están pues, hechas literalmente para ayudar a las organizaciones a exponer las diferentes vacantes que se van presentando en una organización. Por ejemplo, en este caso, una de las que pues tiene un buen nivel de éxito es una que se llama LinkedIn. Entonces ustedes se inscriben, no les estoy diciendo ni pidiendo que se inscriban, ¿eh? Solo les platico, si lo hacen es decisión completamente de ustedes. Se inscriben, suben sus datos, su currículum, el nivel académico y bueno, ahí les van a dar diferentes campos para que los vayan llenando y entonces ustedes deciden a qué empresas van a seguir, si es que quieren seguir empresas, a qué personas, se hace toda una red, igual como si fuera cualquier red social, se hace toda una red entre personas conocidas de ustedes, no conocidas y también los diferentes o las diferentes representantes de las organizaciones, ¿no? Por ejemplo, hay una vinculación directa con recursos humanos. El Departamento de Recursos Humanos suele tenerlo sobre todo las grandes organizaciones y esto es debido a que, pues, debido a la cantidad de personas que llegan a laborar en una organización, que requieren tener a un personal especializado en la selección, bueno, en el reclutamiento y la selección de ese personal. Entonces, recursos humanos, cuando tiene alguna vacante, entonces, una vez que tiene obviamente alguna vinculación con esta página, por ejemplo, de LinkedIn, existen otras como OCC, como Boomerang, algún portal del gobierno, no sé si muchas, pero sí hay varias más, al menos de las que he visto y que he ingresado e incluso donde he depositado también en diferentes momentos mi currículum. Entonces, en ese sentido, pues bueno, hay publicaciones de las organizaciones, de repente en LinkedIn, porque decidí seguir a Microsoft, pues bueno, aparecen los dueños, bueno, en este caso, el dueño de Microsoft, de diferentes empresas que voy siguiendo, aparecen dueños, directivas, operativos, de todo tipo de personas que obviamente pues se encuentran eh, pues enfocadas hacia el ámbito laboral. Y pues bueno, dentro de la presentación de perfil, pues igual que en cualquier red social, pues, se presenta una fotografía o ponemos una fotografía, hacemos publicaciones, seguimos a ciertas empresas, las empresas hacen públicas sus vacantes, exponen los elementos que hay que cubrir para cada vacante, en ocasiones se presenta el salario, las actividades profesionales que se van a desarrollar dentro de, y pues bueno, toda esa serie de cosas que obviamente pues, si no tenían noción de ello, pues es importante, ¿no? Que sepan que existe todo eso y es muy importante sobre todo por la edad en la que se encuentran, ¿no? Son personas muy jóvenes, por lo tanto pues van a tener más posibilidades de que pudiesen ser, de obtener alguna, alguna contratación, ¿no? Sobre todo, insisto, que sea en alguna empresa en la cual ustedes puedan tener interés y de eso vamos a platicar, ¿no? De las cosas que suceden dentro de la organización, más o menos les voy a dar una descripción de los lugares donde he trabajado, pues haciendo las tres actividades. ¿Sí? Por aquí les mencionaba, vamos a estar hablando constantemente de la comunicación interna, la comunicación externa y la comunicación social. Entonces, en primera instancia, la comunicación interna, aunque lo vamos a explicar, pero quiero que les quede muy claro. La comunicación interna es la que sirve para vincular a todo lo que sucede dentro de una organización. Ahorita les voy a platicar en qué consisten ese tipo de vinculaciones. La comunicación externa es, una vez que está en funcionamiento una organización, esa organización necesita externar, decirle a la sociedad, pues, en primera instancia, que existe, en segunda instancia, cuáles son el tipo de actividades que desarrolla y qué tipo de beneficios puede obtener pues un sector o diferentes sectores de la sociedad a partir de la existencia
de esa empresa. Para que esta empresa pueda presentarse, pues hay un trabajo de branding. El trabajo de branding, que es literalmente el cuidado de la marca, pero obviamente en todos los aspectos, pues es lo que va a recibir el público en general como imagen de una organización y a partir de ello, pues puede detonar la decisión de si adquiere ciertos artículos o el trabajo de imagen que se desarrolla en diferentes empresas que aunque no consumamos sus productos, conocemos a la marca debido a que tienen una presencia importante en los medios de comunicación y o que tienen gran prestigio dentro de los diferentes grupos sociales, ¿no? Ahorita vamos a dar ejemplos de ello. La comunicación social, esta la vamos a encontrar en ese tipo de organizaciones que les decía, en el gobierno, en los gobiernos, bueno, puede ser local, puede ser estatal, puede ser a nivel federal o en diferentes organizaciones. En el caso de la UNAM, la Universidad Nacional tiene un departamento de comunicación social, asimismo la Facultad de Artes y Diseño tiene un departamento de comunicación social. ¿Sí? Es decir, esto significa que existe un presupuesto, ¿sí? Y que la sociedad debe de estar informada, ¿no? A través de las diferentes actividades que desarrolla, en este caso, una determinada institución. En el caso de comunicación social, que es lo que les estoy comentando ahorita, este departamento debe encargarse de las actividades comunicativas dentro de una organización, pero también de las actividades fuera de la organización. En ocasiones ustedes pueden encontrar en alguna empresa que el departamento de diseño bueno, un organismo, que el departamento de diseño o el departamento, hoy todavía más usual, de mercadotecnia puede hacerse cargo de estas actividades. ¿Sí? Y de manera general, pues lo que se hace dentro de una organización, pues es la construcción, la elaboración de diferentes materiales que sirvan para cumplir esos objetivos en términos de comunicación. ¿Sí? Dice así como las funciones que desempeñan los profesionales del diseño de la comunicación, ¿no? En este caso, pues serían ustedes. Pues en algún momento de la historia, me acuerdo muy bien en el Consejo Nacional de Población, me tocó trabajar ahí, ahí existía un departamento de diseño, ¿sí? Y dentro del departamento de diseño, pues elaborábamos las diferentes comunicaciones, ¿sí? O algunas comunicaciones para la organización, pero también para la sociedad. Entonces se contrataban espacios para prensa, se contrataban más bien espacios en prensa y espacios en diferentes revistas. Entonces hacíamos los diseños y esos diseños pues se enviaban y pues se anunciaban diferentes actividades como simposios, como conferencias, como presentaciones de libros y cosas así por el estilo. Y esa es básicamente pues parte de la actividad. En ese momento, le estoy hablando de finales del siglo pasado, no había, o al menos yo no tenía un gran entendimiento de la relevancia que tenía esa comunicación social y obviamente pues no existía una, una gran preocupación por el hecho de que lo que se desarrollaba dentro del Consejo Nacional de Población, pues tuviese la suerte de informar a la población pues, de cuáles eran las actividades que desarrollaba el Estado a partir, obviamente, de la funcionalidad de ese consejo, el llamado CONAPO, y pues bueno, como no existe necesariamente una presión de entrega de resultados, pues se hacían las cosas sin tener en cuenta pues que había que tener una medición, ¿no? Eso lo aprenderé en otro momento del desarrollo profesional, en que a través, obviamente, de una participación profesional, pues debes de rendir cuentas, ¿no? Y saber, hacerte saber y hacerle saber a las personas con las que trabajas cuál es el rendimiento, ¿sí? Que ha otorgado una determinada estrategia de comunicación. Pero bueno, eso sucederá en mi vida algunos años después. Entonces, el diseño de la comunicación, ¿sí? En este caso interna, externa, social, pues bueno, es el diseño de las diferentes estrategias comunicativas. Cuando hablamos de diseño, pues esto tiene que ver de manera completa, directa,
con ustedes. Entonces, en el caso de los diseñadores, nosotros nada más hacíamos los gráficos. Sí, esa era mi carrera, diseño gráfico. Entonces nos decían, aquí está el texto, pues bueno, haz un diseño, diseña algo para que acompañe el texto. Y entonces así lo hacíamos de esa manera. No había, cuando menos en ese departamento, en 1999, no había un plan, ¿sí? Una estrategia de comunicación, sino pues mándalo no sé, al Universal y ahí que lo publiquen. No existía necesariamente una planeación en la que, a través de la cual pues estableciera por qué tenía que ser el Universal o por qué tenía que ser alguna revista como, por ejemplo, que pudiese ser Switch, ¿no? Entre, pues, obviamente la cantidad o las diferentes revistas en las que se hacían estas publicaciones. Entonces, dice aquí el diseño de estrategias comunicativas, ustedes son diseño y comunicación visual. Entonces, tienen tres conceptos muy poderosos, o sea, dentro de los cuales, pues, les permite a ustedes comprender cómo ese planteamiento del diseño de las estrategias comunicativas, ¿no? Que esa es la finalidad de una carrera como la de ustedes, ¿sí? Enfocadas a la conexión de las organizaciones, ¿sí? Aquí la palabra clave, que era lo que les mencionaba hace un rato, es organizaciones. Ya decíamos, comunicación interna, lo vamos a encontrar principalmente en empresas que tienen una, un, que persiguen una ganancia, es decir, de capitales privados. Y en el caso del concepto de comunicación social, lo vamos a encontrar principalmente en organismos del Estado o gobiernos y en las llamadas ONGs. Entonces, pues he tenido chance de trabajar en diferentes espacios, lo cual me da un poco de oportunidad de platicarles qué sucede dentro de. Por ejemplo, desconozco si en la UNAM exista dentro del el planteamiento del diseño de la comunicación una serie de mediciones, las cuales les permita tener una noción sobre cuál es el impacto de las comunicaciones. Desconozco si exista, ¿eh? Nunca he trabajado en comunicación social, pero eso sería importante, ¿no? El hecho de que tuviésemos la posibilidad de, obviamente, pues, de conocer cuál es el impacto en términos de comunicación. Hubo un tiempo en el que la Universidad Nacional eh, bueno, tenía una serie de spots en donde nos platicaban sobre la relevancia de la Universidad Nacional. Entonces era el trabajo de la comunicación social en diferentes medios. En ese tiempo, pues el medio más poderoso, que era la televisión, pues bueno, había spots sobre la universidad y pues quienes pertenecíamos a la universidad, pues se nos hinchaba el corazón, ¿sí? De ver, obviamente, a través de un spot bien planeado, bien realizado, el poder observar cómo se presentaban los diferentes avances, las investigaciones, las actividades de la universidad y lo relevante que esta es para la sociedad. Entonces, en ese sentido, esto es parte del funcionamiento de la comunicación social, o sea, no solo la obligación de decirle a la sociedad, sabes que aquí está invertido tu lana y pues mira, esto es lo que estamos produciendo los mejores científicos, las mejores abogadas, médicos, ¿no? Que son en este caso hay muchas doctoras y así por el estilo, ¿no? Y ranqueaban, presentaban los lugares en los cuales se encontraba la universidad y ese era un trabajo padre, interesante de la Universidad Nacional. Últimamente, bueno, desde hace varios años, no he distinguido, no he encontrado mucha información. Lo que llegamos a saber de la Universidad Nacional, pues es a lo mejor a través de la Gaceta, pero alguna vez hice una encuesta en la facultad y pues pocas personas leían la Gaceta. Y de repente nada más ojeaban la Gaceta pues, para buscar algún tema en particular, ¿sí? Como una convocatoria o cosas así por el estilo. Entonces, en ese caso, pues bueno, sí debería de haber pues, un replanteamiento del hecho de la existencia de un departamento como comunicación social. Ujú. Entonces, pues bueno, la idea es obviamente la integración.
nuclear, es decir, dentro de la organización, lo que es la organización, para que esta organización funcione o cualquier organización funcione, necesita estar comunicada dentro de, para que de esta manera esta comunicación pueda llevarse hacia el exterior. ¿Sí? Que en este caso hay o puede existir un departamento, un solo departamento que contenga comunicación interna, externa, o diseño, comunicación interna, externa, ¿sí? O mercadotecnia, comunicación interna, externa. En el caso de las organizaciones, como les decía, pues va a aparecer esto que es comunicación social. Si ustedes se van a lo mejor a la ONU, pues bueno, pueden buscar empleo en comunicación social, que esa sería una de las áreas en las cuales ustedes podrían participar. Si les interesa a lo mejor trabajar en una organización como Starbucks, que es la que está rankeada este año como la mejor para trabajar, o sí, bueno, creo que sí está ordenada en ese sentido, como la mejor para trabajar en este país, pues entonces pueden hacerlo a través de una de estas, de estos sitios que tienen vinculación con las organizaciones para que puedan depositar su currículum en esa página o, como les decía, directamente, ¿sí? Con la empresa. En el mejor de los casos, me parece que es idóneo que hagan las dos cosas, presenten su currículum, sale algún espacio, lo solicitan y pues obviamente pues ahí lo que hay que hacer es esperar. Pues bueno, todo esto que con lo que hemos introducido va a comenzar aquí, en el reclutamiento y la selección de personal. Aquí les faltó una L, ¿no? Personal. ¿Cuál es la diferencia? Pues bueno, hay un concepto que es reclutamiento, ¿no? Y el otro que es la selección de personal. El reclutamiento es uno de los procesos en los que participa la comunicación social. Entonces, en una empresa para la que trabajaba haciendo comunicación, de recursos humanos me pedían el diseño literal de vinilonas. La vinilona, pues, bueno, es trabajo muy rápido. Se hace el trabajo, se manda a imprimir y literal afuera de la empresa se solicita personal con tales características. ¿Sí? Y era muy seguido, había demasiada rotación. Entonces, con mucha frecuencia, pues que ahora falta un chofer, entonces hay que hacer la vinilona, se presenta. En este caso, como era una empresa mediana, pero muy local, mediana, por el tamaño, el alcance que tiene dentro del país, pero muy local en términos de que la gente que labora dentro de la organización, pues realmente casi toda es circundante a ese espacio. Entonces, no tenía mucho sentido pagar un espacio en la prensa o literalmente meterte con LinkedIn o OCC, es decir, pagar para que anuncie la plaza y que pues, pueda llegar a diferentes personas. Entonces era suficiente con una vinilona. No, no todas los procesos dentro de las organizaciones van a requerir exactamente las mismas soluciones y la vinilona era completamente suficiente. Se le anunciaba y al otro día ya estaban las personas formadas, esperando su turno para poder entregar el currículum. Entonces, el proceso de reclutamiento es ese. Se hace un anuncio, ese anuncio convoca a una serie de personas y esas personas dejan su currículum. La selección de personal es una vez que ya están todos los currículums, están las diferentes personas que pueden tener un interés, entonces se pasa ahora a un proceso de selección. Es decir, dentro de los currículums se toman algunos que cubren perfectamente el perfil y a través de ese se cita, se hacen entrevistas y se determina quién o quiénes son las personas que se van a quedar a laborar. Y ahí está el concepto, ¿no? Aparecerá el otro concepto que es el de selección del personal. ¿Qué sucede? ¿Por qué es tan importante la selección del personal? Es todo dentro de las organizaciones. Imagínense a quién van a tener del lado izquierdo y a quién van a tener del lado derecho. Las organizaciones muy grandotas, aparentemente, tienen, bueno, primero pues, contratan a alguien que sepa reclutar. Ese es un factor. ¿Sí? Debe tener experiencia, evidentemente, o debería tener una buena o una muy buena trayectoria.
Y metodológicamente también las organizaciones van a ocupar determinadas estrategias. Estos métodos los vamos a depositar o se depositan generalmente en manuales. Las organizaciones, sobre todo las que tienen válgame por favor la expresión, las que tienen una muy buena organización, van a llevar a documentos los diferentes procesos que se desarrollan dentro de la organización. Ujú. Inclusive para acomodar cajas hay todo un proceso y no se puede eliminar. En las instalaciones de FEMSA, alguna vez fuimos a las instalaciones de FEMSA, ahorita les voy a platicar en diferentes momentos de lugares a donde, bueno, cuando teníamos las clases presenciales, hasta 2017 todavía hicimos eso, ya en 2018 ya no. Íbamos a diferentes lugares y en FEMSA hay incluso semáforos en el área de carga-descarga. Entonces hay un espacio específicamente para las personas que vamos transitando. Y pues bueno, tienes que llevar casco, calzado en particular. Si el semáforo te dice rojo, pues no debes pasar. Y para todo ese tipo de actividades existe todo un proceso de capacitación. Toda esa capacitación se va a depositar en manuales. Déjenme leer aquí una pregunta, comentario. La capacitación, Antonio, gracias por la pregunta. La capacitación la va a desarrollar principalmente recursos humanos, ujú, que pueden ser administradores, psicólogas, psicólogos, ¿sale? Cae dentro de ellos. Pero en nuestra responsabilidad como comunicación nos toca elaborar los materiales, ¿sale? Espero haber respondido tu pregunta, Antonio. Entonces, son manuales. Al final les voy a mostrar algunos ejemplos, no de todo porque no nos daría tiempo. Les voy a mostrar algunos ejemplos de cosas que se hacen, ¿sí? Como actividades dentro de la comunicación interna. En realidad es sumamente interesante. Imagínense que pudieran trabajar, por ejemplo, no sé, Microsoft. Alguna vez fuimos a las oficinas de Microsoft y está bien, perdón la expresión, está bien chido. ¿Sí? O sea, parecía que todo el mundo era feliz y cosas así. Eso es parte del fenómeno del reclutamiento. Es decir, se buscan perfiles en particular, ¿no? No puedes tener en un ambiente donde la gente está socializando de manera constante, pues no puedes tener determinados perfiles. No existen perfiles buenos o perfiles malos, eso no existe. Lo que existe es que existimos perfiles que nos vamos a adaptar, ¿sí? O que podemos ser mejor requeridos para una u otra actividad. Y ese es el elemento del cual nosotros tenemos que partir, es el punto de donde nosotros tenemos que partir. Entonces, de repente, pues, si no nos hablan, simple y sencillamente porque nuestro perfil no encaja, ¿sí? Precisamente con lo que se está buscando. Hay una idea, ahorita que comenta esto, bueno, que pregunta esto Antonio, Microsoft, fíjense que no me acuerdo en qué año fuimos, 2015, algo así, algo así, era muy sencillo todavía para ese momento ir a esas oficinas, y quien dirigía el departamento, en este caso de mercadotecnia, que es ese departamento que se encarga de la comunicación interna y externa, pues bueno, en este caso de mercadotecnia era una chava, pues chamaca, ¿sí? Muy, muy joven. Lo curioso de esto es que ella tenía de formación biólogo, era bióloga, y después hizo una maestría o una especialidad en mercadotecnia. Ujú. ¿Qué tiene que ver esto con lo que le estoy mencionando? Pues precisamente la idea general. ¿Sí? Las empresas desde hace varios años, si no me equivoco, por ahí de mediados de la década pasada, han empezado a identificar en las personas no el hecho de que tengan un título sobre un determinado campo de conocimiento, sino que las características de personalidad sean las correctas para cubrir un determinado puesto. Es decir, ustedes pueden llevar el perfil, ¿sí? Tanto
en términos de formación profesional, así como de personalidad para adaptarse a un determinado puesto. Pero en este caso es prioritario el hecho de la personalidad. Esto es para algunas organizaciones. Por ahí pueden revisarlo. Hay publicaciones sobre ello. Esto lo hace Apple, por ejemplo, lo hace Starbucks, lo hace, o al menos lo hacían, ¿sí? Microsoft, entre otras organizaciones. Sobre todo las organizaciones muy, muy, muy grandes, porque lo que se busca más es el perfil, ¿sí? Más que el perfil profesional, se busca más el perfil de profesional, más que el perfil profesional, se busca el perfil de la personalidad. La idea es, obviamente, generar un ambiente que pueda ser, pues, lo más propicio, lo más armónico para las personas que se encuentran dentro de un hábito. Si quieren conocer, les recomiendo este libro de Chavenato. Chavenato el, es el referente, ¿sí? En general en temas de la administración. Por ahí pueden encontrar diferentes textos de este autor. Pues bueno, ¿qué es una empresa, no? Aquí los voy a llevar hacia la parte de las organizaciones lucrativas, ¿sí? Con este concepto. Y pues dice, es una unidad económico-social. En el caso del Estado, pues es una unidad administrativa y lo que administra pues, son los recursos de una nación, ¿no? Que esa sería la gran diferencia y que en ese sentido, si el Estado tiene empresas, de hecho el Estado, el gobierno tiene empresas, una de ellas es CFE y otra de ellas es Pemex, para que se puedan ubicar. Entonces se genera ganancia a través de esas empresas, sí, se genera una ganancia y esa ganancia tiene que ser redistribuida, ¿sí? Para diferentes necesidades que pueda existir en la población, como la educación, ¿no? Entre otras cosas. Pues bueno, esa es la diferencia entre las diferentes organizaciones. Sí, dice aquí económico-social integrada por elementos humanos, ¿no? Casi siempre lo más importante, bueno, no casi siempre, lo más importante son los recursos humanos y hacia ello pues, acompaña los materiales, los recursos técnicos, ¿sí? Y dice aquí, tiene el objetivo de obtener utilidades, ¿no? Una ganancia a través de su participación en el mercado de los diferentes bienes, ¿sí? De la oferta de los diferentes bienes y servicios. Dentro de esto, pues sobre el concepto de administración. Una organización, cualquier tipo de organización, debe ser administrada. Uh-huh. Es decir, a las personas literalmente se nos tiene que decir qué hacer. Y dentro de ese decirnos qué hacer, entra lo que preguntaba Antonio también. Es primero la capacitación, bueno, la inducción, la capacitación y dentro de esos ámbitos, pues los diferentes rubros o niveles de comunicación. Imagínense en la empresa que quieran, bueno, si es que quieren trabajar en alguna de estas empresas, imagínense ahí y obviamente yo les digo, el perfil les alcanza, el perfil académico, no les conozco persona, el perfil académico les alcanza para en un momento temprano, ¿sí? O medio, ustedes puedan estar dirigiendo alguno de estos departamentos. Uh-huh. Dice aquí, la administración es un proceso social que lleva consigo la responsabilidad de planear, es decir, debe haber una serie de planeaciones en todos los ámbitos, regular en forma eficiente las operaciones de una empresa. ¿Sale? Y entonces las organizaciones, bueno, para que pueda existir un control, pues se desarrolla un organigrama. Ese organigrama nos dice quiénes son las personas responsables y dentro de esas responsabilidades se designa o se explica o se enuncia cuáles son las responsabilidades. Para esa designación de responsabilidades sucede que muchas organizaciones en términos de comunicación lo que van a hacer es tener reuniones de forma periódica. Es distinto en las diferentes organizaciones. Fíjense que, por ejemplo, alguna vez llegué a entrar al, al Walmart, al Walmart muy temprano y está todo el mundo, está ahí antes de que literal va abriendo y juntan, supongo que la persona responsable de la gerencia junta al personal operativo
y entonces les tira unas palabras de motivación para iniciar el día. Supongo que eso lo hacen diario y les hace hacer una porra. Ujú. Este nivel de reacción, obviamente, pues va a depender del nivel de satisfacción que tienen las personas dentro de la organización. Por esa razón, de hecho, hoy en día es un poquito difícil que encontremos determinados signos de agresión hacia los trabajadores. O sea, ya no existe o ya no es tan usual que alguien te grite cuando algo salió mal. ¿Sí? Y este tipo de políticas se van estableciendo, obviamente, con el paso del tiempo en función de las características pues, de las personas que vamos ingresando, ¿no? Con el paso de los años. Entonces, eso obviamente es una buena noticia. A final de cuentas, pues desde hace muchos años, desde el pensamiento de Parker, ahorita vamos a ver brevemente a esta teórica, desde el pensamiento de Parker pues, se basa el planteamiento del nihilismo. Es decir, es el tipo de formas, de maneras en cómo una persona va a responder pues profesionalmente, laboralmente dentro de una organización, ¿no? Y ahí pues está el enfoque humanístico y dentro de ese enfoque humanístico pues vamos a encontrar también a Maslow, MacGregor, ¿no? Entre otros. Si por ahí en algún momento coincidimos en un curso en quinto semestre, pues bueno, ahí platicamos, en ese curso platicamos un poquito más sobre el tema de la administración. Aquí nada más lo vamos a mencionar, ¿sí? Vamos a tener a un teórico como Fayol, vamos a tener a un teórico como Taylor. Entonces, dentro de este enfoque empírico, pues va a haber características, ¿no? O en el enfoque científico, va a haber características como, por ejemplo, la medición de los tiempos. Es decir, buscar cómo el personal puede ser más productivo. Y parte de eso van a coincidir en este caso, Fayol y Taylor, con el estímulo, pero generalmente el estímulo que se construye desde su pensamiento es un estímulo económico. No está mal, ¿sí? Que te paguen más, pero obviamente no es suficiente. O sea, no nada más te pagan más y ya resistes, pues, la intempestividad del, pues, del mal humor de las personas, ¿sí? De cómo se dirigen a nosotros, si existe falta de respeto, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso va a llegar hasta otro momento con el enfoque humanista, que esto es bien importante, que ustedes puedan tener pues una referencia, ¿no? En este caso, Parker va a hacer esta propuesta, ¿no? La Escuela de las Relaciones Humanas, que se va a combinar a la perfección con la escuela psicológica. En este caso, Abraham Maslow y por ahí, no, ya no lo agregué, que es MacGregor, Douglas MacGregor. Uh-huh. Maslow es muy conocido, seguramente le conocen por esta pirámide. Se ha utilizado en otros rubros, como en el caso de la publicidad. Eso no significa que esto haya sido hecho, elaborado, planteado para la publicidad, sino en realidad fue planteado para las organizaciones. El tipo de pensamiento, es decir, el enfoque sobre la preocupación del entendimiento de los trabajadores, es decir, de nosotros, pues fue prioridad y pues lo que va a hacer Maslow es establecer que las personas pues vamos a tener prioridades. Uh-huh. Y las prioridades pueden llevarnos obviamente hacia el concepto de la autorrealización. Hay organizaciones, si eso sucede con algunas empresas japonesas, lugares dicen que muy buenos para elaborar, pues son empresas como Toyota, empresas como Yakult. En años anteriores visitábamos a una sucursal que tiene Yakult acá en Puebla y ahí nos daba una plática el hijo del dueño, que el dueño se llama Carlos Casuga, el hijo se llama Alejandro Casuga. Y pues ya nos platicaba, ¿no? Más o menos cómo era el sistema, cómo se premiaba a las personas que hacían mejor su trabajo, quienes distinguían su actividad laboral, se les garantiza, o al menos eso está en el papel, desde
pensamiento de Ouchi, que es otra persona que no está agregada dentro de esta brevísima explicación sobre teóricos de la administración. Y entonces lo que dice Ouchi, que en las empresas es importante que las personas sepamos que vamos a tener pues la permanencia mientras queramos estar ahí, ¿sí? Y no como llega a suceder con otras organizaciones. La toma de decisiones en nuestras organizaciones se da desde la dirección o desde la administración y pues dicen, sabes que onda, ya duró muchos años, ya cambiólo porque ya se asentó, ya se acomodó, etcétera, etcétera. Mientras que el pensamiento de la filosofía empresarial japonesa pues es completamente diferente, ¿no? Los orientales más o menos van a mantener una filosofía de trabajo duro, de competencia, lo veíamos más o menos, ¿no? Con el caso de Corea, lo que hemos escuchado, ¿sí? En relación probablemente al Japón o a los chinos, bueno, en general a los llamados tigres asiáticos. Uh-huh. Entonces, la idea del pensamiento de Maslow es que obviamente pues, alguien que gana más o menos bien, pues le va a alcanzar para satisfacer todas sus necesidades, o sea, no solamente para comer, sino para comer bien, que esa es la idea prioritaria y de ahí, pues, que le tiene que alcanzar, o a las personas nos tiene que alcanzar, cuando menos está en la Constitución mexicana, tiene que alcanzarnos para la canasta básica. ¿Sí? Tendría que alcanzarnos para los pasajes, tendría que alcanzarnos para diversión, es decir, para tener una vida plena. Ese sería el objetivo. Cuando una serie de reclamos, lo escucho en la publicidad, en la propaganda, mejor dicho, sobre vamos a recuperar las escuelas de tiempo completo, pues bueno, esa es una gran farsa. No es que no las vayan a recuperar, no sé si lo van a recuperar, sino más bien porque se desarrollaron las escuelas de tiempo completo, pues porque en general las familias pues tenían que irse a trabajar la pareja, ¿sí? Y esa es una justificación, cuando podía quedarse una u otra parte precisamente para cuidar y acompañar el crecimiento y el desarrollo de los hijos. Si me explico, y el gran engaño es, no, pues te estamos dando escuelas de tiempo completo para que ustedes se vayan a trabajar. No, el salario debería de alcanzar, sea de una u otra parte, debería de alcanzar para satisfacer las necesidades de un hogar. Pero obviamente, pues bueno, esto es parte del discurso y esto sucede obviamente en países desarrollados. Si las dos partes quieren irse a trabajar, tiene que ser una decisión. Debería ser una decisión, no una condición de la situación, ¿no? Y esto obviamente pues va en contra del pensamiento humanista. Esto, pues desde luego, nos ubica dentro de la realidad que tenemos en nuestra nación. ¿Qué características vamos a encontrar en esa corriente humanística que se vincula con la corriente psicológica? Pues se ponía el enfoque clásico y científico. ¿Sí? Está centrada en los recursos humanos, es decir, lo más importante son las personas, estudia las condiciones ambientales de trabajo. Google, no sé si nos dé tiempo, si no nos da tiempo por ahí, apúntenlo. Apúntenle en una clase sobre administración que les doy en el quinto semestre. Por ahí les pongo siempre un video. Lo agregué aquí a la sesión, es sobre las instalaciones de Google. Incluso las instalaciones de Google aquí en México están padres. Si tienen chance, métanse a YouTube y ahí lo van a ver. O vean las instalaciones de Google en Suiza. Existe rotación en los puestos de trabajo, se reconoce a las personas, aplica ciencias de la conducta, especialmente en psicología, busca incentivos no necesariamente económicos. Generalmente en esas organizaciones se paga bien, en el caso de Starbucks, incluso a niveles operativos. Niveles operativos son las personas que, por ejemplo, en Starbucks que no se preparan los cafés, ¿sí? Que llevan el café si es que existe ese tipo de servicio, que limpian, que se llevan la basura, ¿sí? Toda esa parte es la parte operativa, quienes distribuyen los diferentes ingredientes que van a contener los distintos productos que son vendidos por esa organización. Esa es la parte operativa, quienes vigilan, etcétera. ¿Sale? Entonces, hasta, no me acuerdo qué año, hasta el 2018, que es más o menos donde tenía un seguimiento, ¿sí? Por la relación laboral que tenía con una organización, una empresa, más o menos ahí te vas enterando, ¿no? ¿Qué pasa con los vecinos? Era la empresa que mejor pagaba.
Entonces, pues mucha gente joven, porque dentro del perfil es gente joven, mucha gente joven pues quería trabajar en esa empresa. Además, ustedes dicen partner, o sea, no eres un empleado, eres un partner, ¿no? Entonces, eso te lleva obviamente a un estadio pues distinto, ¿no? De incluso de autopercepción, de cómo te entiendes, ¿sí? Dentro de una organización. Y este tipo de cosas les pueden suceder a ustedes. Entonces, acuérdense, los campos de acción es hablar de cómo se dan los fenómenos en términos teóricos para que ustedes puedan aplicar los conocimientos pensando en que puedan enfocarse a uno, otro u otro ámbito. ¿Sale? Esa es básicamente la idea. Fíjense que aquí me acuerdo mucho, lo recuerdo con cierta alegría, en el Unitec, de acuerdo a las evaluaciones, ¿sí? Las personas, los académicos que salíamos mejor evaluados, éramos invitados a un desayuno con el rector del Unitec. Era un desayuno pues bien servido, mucha variedad y todo. Y además, de dialogar con el rector del Unitec, sí, sé que es una escuela pequeña y lo que quieran, pero el asunto era ese. ¿Sí? No necesariamente nos daban más lana, pero ese era el tipo de incentivos. Y el rector nos escuchaba y nos decía cómo les podemos ayudar, qué nos proponen, cómo podríamos mejorar y cosas así por el estilo. Tal vez de lo que le dijimos nunca cambió nada, pero alguien nos escuchó, alguien nos puso atención y alguien, obviamente, la persona de más jerarquía dentro del organigrama, porque obviamente él no es la persona, no es el dueño, ¿sí? Fuera de ahí pues están los dueños, pero dentro del organigrama, la persona de más alta jerarquía, pues nos preguntó y nos felicitó por nuestra actividad. A eso es a lo que se refiere Parker, esa es la importancia que ha retomado Maslow, ¿sí? Y son obviamente cosas pues que nos van a motivar. Dentro de las organizaciones pues, van a existir diferentes estrategias. En ocasiones, bueno, en muchos casos las personas no somos conscientes, a menos que se estudie los casos en particular o en lo general. Fíjense que una de las formas que se han encontrado precisamente para que las personas trabajemos es el tema de la observación. Además de que dentro de las oficinas, bueno, un fenómeno del cual ustedes se van a dar cuenta, incluso en los gobiernos, ya está sucediendo esto. Antes las oficinas eran privadas. ¿Mm? ¿Qué implicaba que pudiesen ser privadas? Pues bueno, podía tener diferentes implicaciones. Una de ellas, obviamente, pues, es que no estuvieses laborando, entre otras, desde luego. Pero bueno, vámonos por la parte productiva. Entonces, lo que empezaron a hacer como idea es quitar barreras, ¿sí? Con esto, desde la idea comunicativa, lo que se pretende señalar es que no hay jerarquías, ¿sí? Todos trabajamos en equipo y pues bueno, vamos a funcionar para una organización. Pero eso también, ¿sí? Desde el punto de vista de control, ¿sí? Tiene que ver con el hecho de que se estás viendo literalmente a todo el mundo y en este caso, pues el nivel de rendimiento que vamos a presentar va a ser distinto, ¿no? A esto se le conoce como el efecto Hawthorne. Y vamos a escuchar un video. Bueno, vamos a ver una imagen y vamos a escuchar, ¿sí? Una pequeña explicación sobre este efecto. El efecto Hawthorne se refiere a la tendencia de las personas a mejorar su desempeño y productividad cuando saben que están siendo observados. Este fenómeno fue descubierto en la década de 1920 durante una serie de experimentos realizados en la fábrica Hawthorne de la Western Electric Company en Chicago. Los experimentos se realizaron para determinar cómo la iluminación afectaba la productividad de los trabajadores de la fábrica. Sorprendentemente, se descubrió que la productividad aumentaba independientemente de las condiciones de iluminación que se proporcionaban a los trabajadores. Este aumento de la productividad se atribuyó al hecho de que los trabajadores sabían que estaban siendo observados y, por lo tanto, se sentían más motivados a trabajar más duro. El efecto Hawthorne ha sido estudiado en diversas situaciones y se ha encontrado que la simple presencia de observadores puede tener un efecto significativo en el comportamiento de las personas. En el contexto de Agile, el efecto Hawthorne puede ser una herramienta poderosa para mejorar el desempeño del equipo.
Por ejemplo, el simple hecho de realizar revisiones regulares de sprint y reuniones diarias puede motivar al equipo a trabajar más duro y mantenerse enfocado en los objetivos del proyecto. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que el efecto Hawthorne puede tener límites y no siempre puede ser una solución efectiva para mejorar el desempeño. La motivación intrínseca y la satisfacción en el trabajo también son factores importantes en el desempeño del equipo. En resumen, el efecto Hawthorne es un fenómeno que destaca la importancia de la observación y el monitoreo en la mejora del desempeño del equipo en Agile. ¿Se habrán dado cuenta? Bueno, tal vez. Quizá no necesariamente llevarlo a este tipo de análisis, ¿no? Sobre la observación y sobre el control de la conducta. Esto sucede mucho en diferentes espacios que son los baños. Tal vez se habrán dado cuenta. Esto sucede cuando no son en los baños de los hombres, bueno, donde yo ingreso. Y, por ejemplo, no sé, en estas tiendas de conveniencia como un Walmart y esos lugares, tiene una ranura, ¿sí? A un costado, es decir, puedes ver parte de lo que, no de quien está dentro, pero hacia dentro del baño. Incluso los pisos están muy bien lustrados, que además de ser parte de un servicio en donde se muestra la pulcritud del espacio, se refleja perfectamente. ¿Sí? En ese sentido, se gesta una cierta incomodidad, lo cual te hace que te apresures más a la actividad a la que te has metido ahora. Uh-huh. Y hay lugares en donde se utilizan estos vidrios esmerilados, es decir, que se trasluce, pero se distorsiona la imagen y tiene que ver también con ese tipo de control, ¿no? Que es para que las personas no permanezcan, para que no estén haciendo otra cosa, para que no se lleven el papel y situaciones así por el estilo. Y definitivamente, pues bueno, en algunos casos va a funcionar y seguramente va a haber alguien a quien no le importe, ¿no? Y pues no le dé mayor relevancia a la comunicación, bueno, interna, externa, social, ¿no? Descripción. ¿Cuál es dice descripción, el proceso, ¿sí? En este caso, estas tres, por el cual los miembros recolectan información pertinente acerca de su organización y los cambios que ocurren dentro. La comunicación ayuda a los miembros a lograr metas individuales y de la organización. Entonces, están estos dos factores. Debe haber una relevancia, más bien la organización debe dar relevancia a la participación de de quienes colaboran, pero también estas personas que colaboran a través, obviamente, pues primero de la aceptación de la organización, de lo que se llama ponerse la camiseta. ¿Sí? Ponerse la camiseta puede significar, obviamente, un meme, puede ser una burla, ¿sí? Pero sí hay organizaciones por las cuales se pone la camiseta y depende de la organización, ¿no? Del tipo de trato que te dé la organización. Entonces te puedes sentir sumamente pleno, te puedes sentir completamente ajeno a la organización. Fíjense, trabajé también en otra escuela que se llama Cumbres México. Mm, ahí nos daban pants. Tenía actividad como profesor en historia y como entrenador. Nos daban pants, nos daban incluso cuando hacían sus eventos nos pedían que fuéramos de traje. Ah, pero no nada más eso. Te daban el disfraz para que te presentaras. Y tenía aquí el escudo en el pecho. Y el escudo, pues, que es el del Cumbres, siempre Altius. Y además se hacía un evento. Cuando llegué ahí, nos dieron el disfraz, hacen una presentación en el auditorio y te presentan como nuevo académico para que te conozcan los papás pues, de los niños de esa institución. La institución nos daba becas, con eso pude ir a estudiar a otros países y también nos mandaba a trabajar a otros lugares, ¿no? O sea, te sientes obviamente pues querido, acogido, o sea, todo ese tipo de estaciones y pues obviamente sientes un gran orgullo, ¿no? En pertenecer a una determinada organización. Es ahí cuando te dicen ponte la camiseta, te la pones, ¿sí? Esa es la gran diferencia, obviamente con otras organizaciones que literalmente te están llevando al extremo de la explotación, ¿sí? Y aún así pretenden que te pongas la camiseta. No sé si no han estudiado administración, no sé si no han estudiado
el perfil humanístico de la administración, ¿sí? Pero, pues bueno, parecería que es algo sencillo, ¿no? El hecho de entender, pues, que somos seres humanos y que, pues, nos gustaría comer bien y nos gustaría además tener dinero para divertirnos y otras cosas, y obviamente también tener recompensas, ¿sí? De eso que obviamente pues, tú estás entregando, que es buena parte de tu tiempo y con ello, obviamente, buena parte de tu vida. La semana pasada veíamos a este Mujica, a Pepe Mujica. Él decía, no puedes ir al supermercado a comprar este tiempo de vida, ¿no? Entonces es completamente correcto, ya que vamos a destinar una parte de nuestra vida, de nuestro tiempo, a hacer una actividad. Creo que lo justo pues, es que tuviésemos, ¿no? Como remuneración, pues algo sensato, ¿sí? En correspondencia a. Entonces, pues bueno, aquí individuales de la organización al permitir interpretar el cambio de la organización y coordinar el cumplimiento de sus necesidades personales con el logro de sus responsabilidades evolutivas dentro de la organización. Entonces, si me tratas bien, hay una respuesta, ¿sí? Natural, ¿sí? Completamente natural. Y ese tipo de prestigio lo van a tener algunas organizaciones. Es decir, Coca-Cola, dejemos la parte de las aguas negras y de la crítica sobre lo que venden. Sí, en Coca-Cola, al menos eso dicen las diferentes publicaciones, el ambiente laboral, el salario y varias cosas son significativos, ¿no? Lo mismo pasa con Starbucks, lo mismo pasa con Bimbo y otras empresas. Ujú. Entonces, parte de esto que estamos platicando es que ustedes puedan observar como alternativas para su desarrollo. La comunicación de organización es el conjunto total de mensajes. Por aquí les hago un paréntesis. Traté de buscar comunicación social, pero se refieren básicamente al ejercicio de la actividad, es decir, llevar la información a la sociedad, pero no específicamente como un departamento. Entonces, pues bueno, aquí vamos a interactuar y pues, mencionar que esta actividad también sucede o ocurre dentro de la comunicación social. Dice que se intercambian entre los integrantes de una organización y entre esta y su medio, ¿no? Entonces, en la comunicación interna, ¿sí? Que es el intercambio de los integrantes de una organización y de la organización hacia afuera, ¿no? Que es lo que vamos a encontrar o lo que vamos a entender como comunicación externa. En la comunicación externa, pues bueno, hay diferentes representantes. Entre ellos, pues bueno, se encuentra la comunicación externa, pero también existe atención al cliente, también existe relaciones públicas y también existe, pues bueno, también los repartidores y ventas, que son diferentes personas que llevan el mensaje, ¿sí? De lo que sucede dentro de una organización. Entonces, cuando alguien habla muy bien de su empresa, esa impresión queda, ¿sí? En la mente a quien se le dijo esos comentarios positivos, ¿sí? Y viceversa, si se habla mal, pues bueno, esa impresión queda. Y eso es parte del branding. Por eso debe de existir o existe en diferentes organizaciones, pues un trabajo muy importante para que las personas pues se sientan bien a gusto en relación a lo que está sucediendo dentro de esa organización. Dice, es un proceso por medio del cual una persona se pone en contacto con otra a través de un mensaje y espera que de esta última una respuesta, ¿sí? O que esta respuesta sea, de una respuesta sea una opinión, actitud, conducta. Eso es lo que dice. Aspectos que cubre la comunicación interna, externa, comunicación social, dependiendo de, pues bueno, primero, lo que yo le recomendaría, si en algún momento les toca trabajar y después dirigir, enfóquense a proyectos. Generalmente cuando se hacen las reuniones, lo que van a tener que hacer es presentar un proyecto. Es decir, cómo van a abordar las diferentes problemáticas en términos de comunicación. Son personas de diferentes estratos sociales, con diferentes ideologías, con diferentes formaciones, en diferentes niveles académicos, puede ser de secundaria, que es difícil, ¿no? Porque casi ya para todo piden preparatoria, licenciatura, maestría, doctorado, etcétera, etcétera. Entonces, pues realmente tenemos pedacitos de los diferentes ámbitos sociales contenidos dentro de una organización. Pero bueno, esto se amortigua bastante si el proceso de reclutamiento
fue sensato, ¿no? Y que ayuda precisamente para que estas interacciones sean funcionales. Dentro de las actividades es el, este, el diseño, desarrollo de diferentes cursos. Entre ellos, pues es el curso de inducción. Cuando lleguen a una organización, van a tener un curso, es muy probable que tengan más bien un curso de inducción, ¿sí? Esta empresa, Ogilvy, la visitamos hace varios años y literalmente tenían un curso de inducción para quienes visitábamos las instalaciones, nos daban un paseo, pero el curso de inducción estaba dirigido para que pronunciáramos de la forma correcta, ¿sí? El nombre de la empresa. Ujú. Bueno, entonces hay un curso de inducción. En la facultad tal vez les dieron un curso de inducción a ustedes. Quizás no les dijeron que era un curso de inducción, ¿sí? O un curso introductorio o algo así por el estilo, en donde pues, tal vez les llevaron las instalaciones, les dijeron acá están los laboratorios de foto, acá están los salones de dibujo, acá están las aulas teóricas, etcétera, etcétera. Sí, que de eso trata un curso de inducción, que las personas nos ambientemos en un espacio y obviamente dentro de todo eso pues, se requiere comunicación. Tienes que preparar el material, los contenidos, el discurso, para que no se te vayan detalles. Ahorita vamos a ver un know-how, que es el saber cómo, ¿sí? Cómo hacer ciertas cosas. Están los procesos de reclutamiento, que hay participación de comunicación, como se los mencionaba, en diferentes rubros. Si hay un curso de capacitación, pues quienes creen que deben o deberían de diseñar las láminas, ¿sí? Gráficos, animaciones, todo lo que se tenga que presentar en los diferentes momentos, pues es precisamente comunicación. Uh-huh. ¿Sí? Hay juntas. Las juntas es un punto medular, porque en las juntas obviamente se encuentra de forma presencial o en muchos casos cuando las empresas son transnacionales a distancia. Entonces, en ese caso, pues generalmente las juntas son en inglés, porque pues, se conectan de varias partes del mundo. Entonces, bueno, obviamente en diferentes partes en donde tenga presencia la organización. Entonces, ese tipo de actividades, por ejemplo, sucedía en una organización en la que me tocó participar. La matriz está en Dinamarca, y pues bueno, las reuniones eran de esa manera, ¿no? Se generaba o se gestaba todo el contenido gráfico, se distribuía a las diferentes, a las diferentes naciones en las que tenía presencia esa organización, y pues bueno, se tropicaliza, ¿no? Es el hecho de que se adaptan algunos conceptos, palabras a cada región o a cada nación. Se aparece o hay presencia de ese departamento en la capacitación por los materiales, ¿sí? Los manuales, ¿sí? Que es llamado know-how, que eso lo van a encontrar en diferentes partes. Saber cómo es literalmente, son manuales de procesos. Uh-huh. Este concepto de uno lo toma bueno, yo lo identifico con la mercadotecnia, y pues, pero generalmente yo lo conocía nada más con manuales de uso, y literalmente son instructivos de cómo se tiene que hacer cada actividad. ¿Sí? Parece absurdo, pero no sucede de esa manera. Si de repente ustedes tuvieran dinero para comprar una franquicia no sé, del KFC, les van a dar todos sus manuales de uso, de cómo se prepara el pollo, de cómo se tiene que limpiar literalmente, cómo se tiene que lavar cada uno de los instrumentos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de situaciones ocurren dentro del área de capacitación. Entonces, quienes capacitan en ocasiones tienen que irse a capacitar a otro lado para poder dar la capacitación. Sí, sí, hay mucha actividad detrás de las organizaciones que obviamente pues, no lo vemos, ¿no? En los diferentes cines se les capacita para recibir tarjetas, para servir las palomitas, para servir el refresco, que se pone primero el hielo, cuánta cantidad de hielo, todo ese tipo de cosas ocurren. ¿Sí? Hay un seguimiento sobre los cumpleaños de las personas. ¿Sí? Para muchas personas es significativo que nos acordemos de su cumpleaños, pues bueno, las empresas van a estar ahí,
y pues ya sea que les den el día, ya sea que les den algún obsequio, y sucede mucho que les preparan una pequeña fiesta, ¿no? Dura minutos, hay un pastelito, hay globitos y cosas así, y obviamente pues eso es bastante agradable para muchas personas, y eso es importante. La información en general, todo lo que sucede dentro de las organizaciones, se va difundiendo, se va llevando, ¿sí? A cada una de las personas que están participando. O sea, como por ejemplo, en el caso de la carrera de arte y diseño, no nos informaban, pero hubiera estado padre. El- en la década pasada, a finales de la década pasada, apareció arte y diseño en el lugar número 12 a nivel mundial, de las mejores carreras a nivel mundial. Y pues yo estaba dando clases, o sea, no estoy diciendo que por mí, solamente estaba dando clases, pues se siente padre. Hubiera sido muy lindo que pues, pudiese haber venido una felicitación de la administración o de rectoría, ¿no? Se imaginan que viniera algo así, pues hubiera sido padre, ¿no? Aunque obviamente pues no significa que sea en particular por los profesores, ¿sí? Sino más bien pues, es el conjunto del trabajo. Conocimientos de políticas, actividades recreativas, ¿sí? El dossier es como un currículum, pero de la empresa. Y ese dossier se utiliza mucho en ventas. Entonces, tiene que ser diseñado para que pueda ser distribuido. ¿Sí? Se utiliza ya muchísimo en PDF, obviamente por el tipo de interacciones que se desarrollan contemporáneamente, ya que muchas de las cosas tienen que ver ya con los aspectos digitales. Vinculación entre trabajadores, se busca mucho eso, la vinculación con el público, que es la parte externa, se elabora el organigrama. Esto es muy importante para que sepamos a quién dirigirnos en caso de que exista algún tipo de problemática, además de la capacitación. No solamente es el organigrama, sino además del organigrama se va indicando. Si tienes un problema de esa naturaleza, ve a tal departamento, ¿sí? O dirígete a aquel otro departamento. Cuando de repente las personas se asumen responsabilidades que no les corresponde, se le llama, he escuchado que le llaman doble gerenciación, ¿sí? O sea, como que quiere cubrir otras funciones. Manejo de medios de comunicación. Eh, Esto sucede en todo este tipo de organizaciones. Esto yo lo trabajé mucho en comunicación social en el DIF. Queremos sacar una nota, se le habla a prensa, dependiendo del tipo de periódico, el alcance y también del costo, pues bueno, ahí hablábamos, se enviaba la nota y la nota era publicada. Se envía la nota con fotografías y entonces es publicada, hay interacción. En el caso de la política, con las personas que me tocaba trabajar como representante de comunicación social, de repente en las entrevistas yo tenía que estar al tiro con la información. De repente les hacían una pregunta y si no, en muchos casos no saben la respuesta, les escribo la respuesta y se las pasaba para que pudieran dar la respuesta. Pero generalmente es previo que se hace un sondeo sobre cuáles van a ser las preguntas que se van a realizar, precisamente para preparar al político, ¿no? Entonces son actividades en las cuales pues me ha tocado estar, ¿sí? Y el manejo de los llamados CRM, ¿no? Que es la administración de las actividades que hay, en este caso, con las personas que compran, ¿sí? El público en general, y ese CRM va a tener, ¿sí? Literalmente es una base de datos de las personas con las que tiene interacción la organización, ¿sí? Hay nombres, hay correos electrónicos, hay teléfonos, hay cargos, en dónde está ubicada, el nombre de la empresa, etcétera, etcétera. Y en aquella organización que les platicaba hace un ratito, nos tocaba tener acceso al CRM. Generalmente ese CRM solamente lo maneja administración y el área de comunicación, que en este caso pues, era mercadotecnia. Entonces ahí tienes la posibilidad de identificar clientes y enviar las comunicaciones. Nosotros trabajamos bajo el modelo B2B, que es comunicación o actividad mercantil de empresa a empresa, ¿no? Business to business. Entonces, en ese CRM que
al cual tenía acceso, pues ahí teníamos los nombres de las empresas, teníamos los nombres de los responsables de los diferentes departamentos, tipo de profesión, correo electrónico, y había otros espacios para ir llenando ese documento. Insisto, estaba en comunicación o podíamos acceder a las partes que estábamos en marketing, administración y ventas, ¿no? Fuera de ahí no puede salir la información porque es información confidencial. ¿Sí? Contenidos en redes sociales, pues van a generar muchos contenidos y ahí está pues buena parte de nuestra participación, entre otras cosas. Entonces, ¿qué es la comunicación interna, externa, social? Es el medio que va a permitir orientar las conductas individuales, ¿no? ¿Sí? Para establecer relaciones interpersonales, funcionales que ayuden a trabajar juntos para alcanzar una meta. Objetivos, informar cuál es la misión de la organización, su filosofía y valores. Ustedes se saben la misión, visión y demás de la FARC. Pues bueno, es probable, no lo sé, pero es probable que no, porque no he visto un trabajo, ni siquiera son nosotros los académicos. ¿Por qué sería importante o para qué sería importante? Pues bueno, en términos estrictos, pues no genera mayor problemáticas, salvo cuando hay estos procesos de certificación. Entonces, de repente se supone que viene alguien, pregunta a la población si conoce la misión, la visión, y obviamente esto va dando puntaje. Este puntaje de certificación pues, tiene que ver con las diferentes actividades que hay dentro de las organizaciones para evaluar efectivamente eso, que esté teniendo un buen funcionamiento. Pero en el caso de estas organizaciones privadas, sí hay un trabajo importante para la memorización de esa misión y esa visión, ya que estas empresas pues están constantemente, o bueno, al menos eso es lo que dicen, ¿no? Están en constante evaluación. Bueno, dice informar a la organización de los sucesos económicos, políticos, sociales, financieros, etcétera, etcétera, informar a la organización hacia dónde se dirige el sector que opera. El ejemplo que les decía, ¿no? Que en las empresas nos dicen, pues ahora estamos en el top 10, ¿no? De las mejores empresas, o estamos en las 100 mejores empresas. Pues bueno, de estar a las 100, en las 100 o a estar dentro de las 10, pues está todo mucho más padre, ¿no? Estar dentro de las 10, porque eso implica reconocimiento. O sea, cuando estamos en el caso de la UNAM, nosotros generalmente les digo a los de nuevo ingreso, ya tienen un prestigio, pues nada más por el hecho de pertenecer a la UNAM. Y esto lo he visto muchas veces, ¿sí? En diferentes momentos. En México casi no hay lugar en donde por alguna razón tengo que presentar mi credencial para un evento o para pagar menos para entrar a algún museo o alguna cosa de estas. Saben qué es la UNAM. En muchos lugares no saben qué es el tecnológico, no saben qué es la náhuatl, etcétera, etcétera. Ese es el reconocimiento. Pero no solo es ahí. ¿Sí? Fuera del país hay lugares, ¿sí? Donde conocen a nuestra universidad. Entonces, eso es obviamente muy bonito, ese es el sentido de pertenencia, y pues bueno, eso lo obtenemos por el hecho de estar dentro de esta institución. Pues bueno, entre otras herramientas, ya les había mencionado, reuniones de información, pueden utilizar tablón de anuncios, ¿sí? Que en ese caso pues, sería el equivalente a nuestras mamparas, ¿sí? Boletín informativo, buzón de sugerencias. También habría que decir, ¿sabe que estamos fallando en tal ámbito? Mejoremos estas formas de acercarnos hacia las personas, de que conozcamos, ¿sí? Qué es lo que sucede en las diferentes actividades dentro de nuestra escuela, por ejemplo. ¿Sabe? Vamos a ver este video chiquito de Ojibwe. You know me, I created the book. No les dije que era Ojibwe, ¿verdad? Creo que no les dije.
Es una empresa de publicidad, una de las más grandes del mundo. Bueno, esas organizaciones están cambiando constantemente sus sitios web, bueno, el diseño, que es parte del trabajo de la comunicación externa. Este es el video que les dije, probablemente no nos va a dar tiempo, no nos va a dar tiempo, pero lo pueden buscar así, instalaciones de Google en Suiza, ahí en YouTube. Las instalaciones están muy padres. Las mejores empresas para trabajar en este país les dan chance eh, en, en diferentes espacios, por ejemplo, hasta de llevar a su mascota. Ujú. En el caso de estas de Google, hay alimentos, o sea, no tienes que pagar, o sea, son las formas, ¿cómo decirlo? Que deberían de ser naturales, ¿no? Para darle trato a un empleado, ¿no? A alguien. Les voy a platicar un poquito sobre materiales, ¿no? Que se desarrollan dentro de la comunicación interna, externa, social, ¿no? Manual de inducción, ¿sí? Es un manual de una empresa. En algunos casos, yo participé en la elaboración de algunos materiales, otros fueron tomados de algún otro lado, ¿sale? Entonces, bueno, esta solo es una página de 4, ¿sí? Todo esto contiene el manual de inducción. Se les muestra, ¿no? Hay un mensaje del dueño, ¿sí? Que generalmente, pues, bueno, se presenta en un video, en ocasiones pues, se llega a presentar la persona, hay una bienvenida, ¿sí? Hay una caracterización, como por ejemplo a los partners en Starbucks, pues, bueno, acá son los cinepolitos, ¿no? O eran, ¿no? Se cuenta cómo nació y, pues, bueno, todo eso, ¿no? La cultura organizacional, es decir, de forma particular cómo funciona la empresa, etcétera, etcétera. Todo eso se tiene que ir platicando. Ujú. El dossier, sí, les decía, es un currículum, literalmente, de una empresa. Se habla sobre la empresa, se llega a mencionar el origen. En ocasiones el origen nos vincula a una historia. No sé si les han dicho a ustedes, o incluso no sé si yo les he dicho, que esto es muy importante. Cuando nosotros diseñamos algo, lo que tenemos que hacer es tratar de contar una historia. Sí, yo sé que a veces en un gráfico no nos alcanza para contar una historia. A veces sí se da la posibilidad. Entonces, la historia, ¿sí? De alguna empresa, una empresa pequeña bueno, mediana, que vende botanas, la historia de esa empresa es que el señor, literalmente el dueño, andaba en una carretilla vendiendo cacahuates. Bueno, la técnica se conoce como cambaseo. Entonces andaba ofreciendo sus cacahuates ahí en la calle. Ujú. Y de ahí empezó a crecer, empezó a vender, a vender, a vender, a vender, y pues, bueno, tiene una empresa no muy bien organizada, pero tiene una empresa pues, de un tamaño significativo y distribuye a diferentes estados de la República Mexicana. Entonces ahí hay una muy buena historia para ponerla o colocarla dentro del dossier. Entonces, además de eso, pues bueno, viene todo lo que oferta o el área de lo que se va a presentar dentro del dossier. O sea, nosotros tenemos un dossier en aquella empresa,
en la que se presentaban determinados artículos para la actividad industrial alimentaria. Entonces, de eso, pues bueno, está pues los productos específicamente, ¿sí? O un dossier general, va a depender obviamente de la organización. Y pues bueno, hay datos de contacto, este, ¿qué más? Algo importante se me va aquí. Bueno, fotografías, desde luego. Y el dossier se diseña. He visto dossiers horribles y he visto dossiers muy bien diseñados. El dossier debe estar bien diseñado, sobre todo por el tipo de actividad mercantil, ¿sí? Entonces, en este caso, las relaciones o las interacciones pues, son de empresa a empresa. Entonces, pues hay que enviar ese documento a alguien de compras. Obviamente hay que conocer, se hace el trabajo de mercadotecnia en función del conocimiento de pues, de cómo es el manejo, en este caso el modelo B2B, y cuáles son las diferentes estrategias para mantener una comunicación. En el caso de marketing, en el sexto semestre, me pidieron que les platicara un poquito de cómo podían construir su empresa, y pues ya les decía que tenían que construir un dossier y que si podían, imprímanlo, aunque no lo dejen, envíen el documento en PDF y comparten o muestran este otro documento para que obviamente pues puedan ver calidades de papel, que puedan ver la calidad de la impresión, ¿sí? A quien vayan a hacer parte de esta oferta. De hecho, lo que les mencionaba al principio, ahorita aprovecho, este es un ejemplo. Aprovecho porque les dije que hice modificaciones en los contenidos. Hice algunas modificaciones. A la vuelta, yo creo que mañana, pasado mañana, les voy a hacer llegar, o al rato, si es posible, les voy a hacer llegar el documento que ajusté. Por ahí alguien en la semana me pidió el documento. No menciono el nombre porque no se vaya a molestar. Y se los voy a hacer llegar. Y de hecho, dentro de esto les voy a platicar, voy a extender un poquito más el, el, el tema de gestión, en este caso del diseño. El tema sí es un poquito más amplio, entonces lo voy a ampliar. Nada más tenemos asignada, de hecho, en el ajuste, una sola sesión, pero les voy a compartir la segunda parte, ¿sí? En un video ahí en YouTube. Se los voy a enviar por si quieren verlo. Ya en su momento les voy a explicar qué es lo que vamos a ver en las dos sesiones. Si tienen el interés de ver la otra parte, pues ya es decisión personal. Y la idea es solamente platicarles cómo se construye un negocio. En este caso, pues el enfoque sería hacia el diseño. El negocio que yo tengo constituido pues, es de venta de diseño, pero aplicado a un material que es la vidrio volcánico piedra de obsidiana. Entonces, más o menos les puedo platicar. Está el organigrama, este es un ejercicio que hice para una empresa. Y pues bueno, este es el llamado know-how. Y dentro de este know-how están todos los productos, ¿sí? Que ofrece, a lo mejor Starbucks, no sé cuántos productos ofrezca, pero deben de tener un manual parecido, ¿sí? Ya sea digital o lo que sucede mucho ya en estos casos, que ya son trabajos audiovisuales. Entonces hay una buena inversión en trabajos audiovisuales. En estos casos, cuando hay una matriz que se encuentra fuera de la nación, casi siempre todo se hace en esos lugares. Se envía el material, ¿sí? Para que se hagan los ajustes. El concepto que les decía es la tropicalización y que esos ajustes en términos de lenguaje sean adaptados a cada lugar. Pero este conocimiento debe de ser el mismo en cada lugar. Creo que hace rato ya no terminé la idea. Si compran un KFC, los ingredientes, las cantidades deben ser exactamente iguales en cada lugar, en cada espacio en donde exista un KFC, que esa es la idea de una franquicia. Entonces, dentro de la franquicia, las instalaciones, el mobiliario, todo lo que implique la franquicia incluye estos documentos que se llamado know-how. Y esto lo van a encontrar.
Van a llegar a trabajar seguramente algunas personas de ustedes, algunos de sus lugares, y van a encontrarse con estos materiales. Algunos ya van a estar hechos o en algunos casos les van a pedir que elaboren. Esto significa toma fotográfica, y el proceso de capacitación pues implica que las personas puedan memorizar cantidades, ¿sí? Dependiendo del tipo de producto. Y es, bueno, en ese caso es un material bastante grande. Aquí nada más les puse un ejemplo. Se tiene que memorizar y también hay una guía rápida para si de repente, chin, ¿cuánto llevaba el expreso doble? Pues no me acuerdo. Voy rápido a la guía rápida y ya. La idea es solamente que se memorice para que los procesos de atención al cliente sean los más rápidos posibles. Y ese tipo de prácticas, por ejemplo, pues fue llevado a una empresa como esta, el Little Caesar. Caesars, ¿verdad? Creo que Caesars. ¿Sale? Entonces, se observa una demanda, un tipo de consumidor. Entonces, la idea que sacan es pizzas en friega. ¿Sale? Entonces, pues bueno, de ahí van surgiendo las ideas de negocios. Vamos a platicar un poco sobre la idea de negocios ahí cuando veamos el tema de la gestión. Pero nos vamos a enfocar en este caso al diseño. Rápido una toma para que vean esto que les decía. ¿Sí? De acuerdo a las valoraciones, el top 10 para trabajar en México en 2024, y aquí están estas empresas, ¿no? Starbucks, Microsoft, Bimbo, etcétera, ¿no? Me sorprendió esta Tech Millennium, una escuela. No sé si esté bien o mal, solo me sorprendió, ¿no? Casi siempre están las empresas de tecnología y ese tipo de cosas, ¿no? También me sorprendió que no estuviera ahí la manzana. Conclusiones. ¿Sí? El individuo pertenece a una organización, es sin lugar a dudas lo más importante, ¿no? En este caso, el individuo. La comunicación organizacional no genera ganancias, produce ahorro. En términos financieros, una de las áreas que es siempre golpeada por finanzas, les va a tocar ver probablemente. En social, en la comunicación social, los encargados de la contabilidad siempre te dicen, ay, no hay dinero y cosas así por el estilo. Pues bueno, ahí se les explica por qué requerimos dinero, presupuesto, ¿sí? Porque lo que estamos generando en términos generales es ahorro. No hay una ganancia dentro, propiamente, exclusivamente algo que podamos demostrar, pero sí hay ahorro. En la medida que la organización esté mejor comunicada, todo va a fluir mejor. Y es una forma de justificar la existencia de un departamento en el que probablemente puedan estar participando también ustedes. El impacto de la comunicación, sí, no se debe obviar, entonces hay que darle siempre seguimiento, sí, debe ser constante. Como en cualquier proceso de comunicación, la comunicación tiene que ser constante, de eso ya hemos platicado. Usa mecanismos para que los individuos se adapten a los ambientes, implica, ¿sí? Personas, sus actitudes, sus sentimientos, sus relaciones y habilidades. Y finalmente, tienen un problema de comunicación interna, externa. Me metí rápido, hice una captura y entonces hay estudios de caso. No saben qué hacer, métanse, busquen información. No digan que no saben, ¿sí? Digan que van a estudiar el caso y se ponen a estudiar cada uno de los casos. ¿Vale? Esto obviamente les podría dar puntajes para que ustedes puedan desempeñarse profesionalmente en este campo de acción, ¿no? Que tiene que ver con la comunicación interna, externa y la comunicación social. Pues bueno, muchas gracias por su tiempo. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos la siguiente semana. La siguiente semana vamos a juntar dos temas en relación a este ajuste, que de hecho ya estaba sugerido, pero lo cambié de fecha, que es el de entretenimiento y el de entrenamiento. ¿Sale? Pues bueno, pues gracias. Que tengan excelente tarde y hasta pronto.